Vamos a ver. Hemos visto la definición de derivada y su interpretación geométrica. La derivada es un límite y la derivada es un concepto local. Es la derivada de una función en un punto. Luego lo extenderemos y hablaremos de la función derivada, de manera que pasaremos de un punto concreto a toda la recta real, o por lo menos al dominio de la función. Pero de momento es un concepto local, derivada de una función en un punto. Es este límite, cuando h tiende a 0, de f de a más h menos f de a partido por h. Esa es la definición de derivada. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser calcular algunas derivadas usando la definición. Un ejemplo. Vamos a tomar la función sea f de x igual a x al cuadrado. Y voy a tomar como punto A el punto 1. Hallar la derivada de la función en el punto 1. Y lo vamos a hacer así. Entonces, primero de todo, escribirnos la definición. Como ya la tenemos aquí, tú te la escribes, de todas formas. Te la escribes. Cuando te la hayas escrito 10 veces o 20 veces, ya la tendrás memorizada. Escríbete la definición en general, en cualquier punto. Entonces, en nuestro caso, aparte de ser f' de a igual al límite con la a, ¿qué nos está diciendo? Que la a no es un valor cualquiera, sino que es 1. Entonces es f' en 1, la derivada de la función en el punto 1, que es el que me han dicho de x, será el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De un cociente de f de 1 más h menos f de 1 partido todo por h. Lo único que hacemos es irnos a la definición y reemplazar donde ponía a, que era el punto concreto de x, pues poner el punto concreto en cuestión. Muy bien. Consejo que te doy, sobre todo al principio. Esto, calcúlalo aparte. Que se vea, no digo que lo calcules ahí de tapadillo y luego lo borres, no, que se vea, pero escríbete aparte f de 1 más h, f de 1, sobre todo al principio te ayudará. A lo mejor luego te van a exigir que lo escribas todo ahí, bueno, pues lo escribes todo ahí, pero ahora al principio lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer así por el siguiente motivo. ¿Qué significa f de 1? Vete a la función f y sustituye el 1. Yo me voy a la función f que está en función de x, que es x al cuadrado. Lo que me está diciendo es que la x valga 1, que será 1 al cuadrado. Este no tiene ningún misterio, pero este sí. Este es 1 más h. Entonces le tenemos que poner a la x 1 más h. Y aquí en la x aparece con un paréntesis 1 más h. Y eso hay que desarrollarlo. Por eso digo que ahora, al principio, consejo, hazlo aparte. Hazlo aparte. Y así no tienes que estar arrastrando la expresión del límite cuando h tiende a 0 de todo. Si luego te lo exigen, que dicen, no, yo quiero ver las operaciones todas hechas ahí, pues ya sabrás cómo hacerlo y harás las operaciones ahí. Pero ahora, de momento, hazlo aparte. Entonces, f de 1 más h quiere decir irnos a la función de x, x al cuadrado, y donde pone x, ponerle 1 más h. Pues donde pone x, le pongo 1 más h. Esa es la imagen del punto desplazado, según la definición que vimos. ¿Qué pasa con esto? Que hay que desarrollarlo. Y es el cuadrado del binomio, que es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Si alguna vez dudas, también puedes hacerte 1 más h por 1 más h y multiplicarlo todo por todo. La verdad es que la fórmula del binomio la tienes que conocer. Pero en el peor de los casos, elevar al cuadrado significa multiplicar por uno mismo. Entonces es 1 por 1, 1 por h, h por 1 y h por h. Quedar un h y otra h que se pueden juntar y se quedan 2h. Y ahora f de 1. Esto ya está.
Y ahora f de 1, que es me voy a la función y donde pone x pongo un 1, que es 1 al cuadrado, que es 1. No tiene más misterio. Ya los tengo los dos. Este no me gusta cómo ha quedado. Así, más bonito. Entonces, tengo ya las dos expresiones del numerador calculadas y lo que hago es sustituir. Y digo que la derivada es el límite cuando h tiende a 0 de 1 más 2h más h cuadrado. F de 1 más h, f de 1 más h, todo esto. Menos f de 1, que es 1. Partido todo por h. ¿De acuerdo? Simplificamos. Hay un 1, esto va a ser muy común. ¿Y qué tipo de límite tenemos? Pues si sustituimos la h por 0, me da 0 más 0 partido 0. Eso es una indeterminación de 0 partido 0. Eso es lo que te va a ocurrir, pues no sé, te diría en el 100% de los casos. Cuando la función sea derivable, eso te va a pasar siempre. Te va a pasar siempre. Que se te anulará numerador y denominador. ¿Cómo se arreglaba esa indeterminación? Es una indeterminación de polinomios. Es como si estuviese calculando el límite cuando x tiende a 0 de 2x más x al cuadrado partido por x. Si se anulaba polinomio del numerador y del denominador, quería decir que se podían factorizar y deshacíamos la indeterminación de 0 partido 0, sacando una x factor común en el numerador. Pues aquí igual, estamos en las mismas. Lo único que pasa es que nuestra variable, por decirlo de alguna forma, es la h. Entonces es el límite cuando h tiende a 0, sacamos h factor común del numerador, 2 más h partido h. Y así es como eliminamos la indeterminación, lo que hacía que nos diese 0. Entonces es el límite, 0 partido 0 quiero decir. El responsable de que diera 0 partido 0 es que había un factor h en numerador y en denominador. Ahora ya desaparece la fracción, es el límite cuando h tiende a 0 de 2 más h. Ahora es cuando aplicamos el límite, si h tiende a 0, es un número muy pequeño, el resultado es prácticamente 2. Y esa es la derivada de la función en el punto 1. Entonces, ¿qué significa esto en términos de todo el trabajo que hemos estado haciendo antes con las rectas tangentes y las rectas secantes? Pues significa lo siguiente. Si yo tengo la función x al cuadrado y la tengo en el punto 1, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a coger el punto 1 y lo vamos a desplazar una milésima, que evidentemente va a ser más pequeño que el punto que yo he marcado, pero eso da lo mismo. Esta es la función x al cuadrado, la parábola. La he como ampliado, f de 1 es 1, lo hemos calculado, está aquí. Valor 1 de x, valor 1 de y. Vamos a ver la derivada. ¿Cómo? Haciendo el cociente incremental. Vamos a tomar como valor a 1 y como valor a más h 1 desplazado una milésima, es decir, la h va a ser una milésima. Y ahora calculamos f de a más h, que es f de 1,001. He tomado un valor un poquito a la derecha, un poco desplazado. Vamos a calcular su imagen. Esto es la función igual, no sé dónde escribirla, igual a f de x, que es x al cuadrado. Así, así. F de x igual a x al cuadrado. Entonces nos vamos a la función cuadrática y le decimos 1,001 al cuadrado.
que es 1,002, 1,002001. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. F de A más H menos F de A partido por H. H era una milésima. F de A más H menos F de A, que es F del propio punto, que es 1, partido por H, que es 0,001. Estoy haciendo esto. Lo que pasa es que sin el límite, tomando un H deliberadamente pequeño, el H de una milésima que he borrado, tomando un H deliberadamente pequeño, estoy haciendo un pequeño desplazamiento hacia la derecha. Calculo la imagen del nuevo punto. Tengo la imagen del antiguo, f de 1 es 1. Me voy al cociente incremental, incremento de y partido incremento de x. Incremento de y, ¿qué me va a dar? 0,002001, porque es 1,002001 menos 1, se va al 1, y eso dividido entre una milésima, que es lo mismo que multiplicar por 1000. Dividir entre 0,1 es como multiplicar por 10, dividir entre 0,01 es como multiplicar por 100, entre 0,001 es como multiplicar por 1000. Lo puedes comprobar con la calculadora y el resultado es 2,001. ¿Y por qué no me da 2? Porque he tomado una milésima. Pero si en vez de tomar una milésima tomase una millonésima, el resultado aquí sería más preciso y el resultado sería 2,000001 con una ristra de ceros en medio. Esa es la idea del límite. Esa es la idea de que a medida que yo me desplazo menos y tomo un valor más próximo al 1, el cociente incremental me va a dar cada vez más exacto. Pero esto indica que lo que estamos haciendo tiene sentido. Es decir, cuando estoy muy cerca del 1, avanzo una unidad y subo 2. Avanzo una milésima y subo 2 milésimas. Eso es lo que me está diciendo. Y aquí este es el valor exacto del límite. El valor exacto del límite, que a medida que nosotros le demos un h más pequeño, se irá pareciendo cada vez más. Esto es lo mismo que hacíamos en límites de calcular el límite cuando x tiende a 2 de una expresión. Y decíamos, dar el valor 1,9, dar el valor 1,99 y ahora 1,999. Y sustituyen la expresión y ya verás cómo se va aproximando a determinado resultado. Pues esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la expresión en la que tenemos que sustituir es esta, porque es la definición de derivada, y eso no es más que el cociente entre lo que varía en altura, lo que varía en y, partido lo que varía en x. Variación de y partido variación de x. Entonces, cuando he cogido un punto desplazado, su nueva imagen ha sido esta, menos 1, que era la imagen de 1, este 1 es por este. Es la imagen de 1. Y dividido entre h, que es el incremento que he provocado. Variación en vertical partido variación en horizontal. Hago la división y me da prácticamente 2, que coincide con el resultado que nosotros hemos obtenido calculando la derivada de 1 por la definición de derivada, que es un límite. ¿De acuerdo? Vamos a hacer más.